Tiene la palabra doctor Juan Carlos Giraldo. Señor presidente, muchas gracias a usted y a la señora citante, la doctora Lina María Barrera, y un cordial saludo a todos los representantes a la Cámara de esta Comisión Séptima. Muchas gracias por nuevamente permitirle a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas venir a presentarles nuestro punto de vista y el diagnóstico que yo creo que muchos de ustedes conocen hasta la saciedad. Sin embargo, yo debo decirles varias cosas y sobre todo en reacción a algunas de las que se han mencionado acá. Lo primero, debo reiterar, este no es un asunto que salió con los recobros y con el boom del ONOPOS de hace 4 o 5 años. Este es un problema que viene casi desde el principio del sistema. Para eso quedan constancias de los informes de cartera que nosotros les hemos presentado a ustedes cada 6 meses y que ahora llegamos a la versión número 30 de ese mismo estudio. Es decir, son 15 años evidenciando que aquí hay una tendencia que ha sido inexorable, que es cíclica, que es creciente, que ha tenido leves mejorías, pero que nunca ha dejado que la cartera vuelva a la relación normal de más cartera corriente y poca cartera vencida, sino que se ha establecido a lo largo del todo el tiempo, llegando a unos promedios como los que tenemos ahora de 60% de la cartera en términos vencidos, es decir, por encima de 60 días y el resto en términos de cartera corriente. El segundo comentario que les debo hacer es, los números son muy grandes y los números nunca van a coincidir, o por las diferentes notaciones contables, o por los diferentes momentos de corte, o por los diferentes conceptos y cómo se entienden a su conveniencia por parte de los diferentes actores. La cifra que nosotros les traemos, que es la que tiene la consistencia de una serie larga de 15 años de evaluación, nos muestra que en el último corte estamos en un número de 4.9 billones de pesos. El 60% de esos 4.9 billones es cartera vencida. El régimen contributivo participa con 1.7 y un promedio 59 de vencida. El Estado con 629.000 y 72% de vencida y el subsidiado con 67% de cartera vencida, 1.4 billones. Si ustedes quieren mirar estas cosas con nombre propio, aquí tienen ustedes la discriminación y les voy a leer unos nombres a propósito. En su orden, los peores deudores son, mezclando el subsidiado y el contributivo, la Nueva EPS, Caprecom, Saludcop, El Fosiga, Café Salud, Emdisalud, Comeva, el Departamento de Antioquia, Confama y Cosalud. ¿Por qué empiezo mencionando esos nombres? Porque la mayoría de esas entidades o son entidades públicas o entidades mixtas o entidades que están en intervención o entidades que están en vigilancia especial, es decir, instituciones que de una u otra forma están en las manos del propio Estado. Esas 10 suman una cifra de 2.1 billones con el 70% de cartera vencida, es decir, 10 puntos por encima del promedio general. Las intervenidas o liquidadas explícitamente tienen un aporte de 1.6 en la cartera y las cajas de compensación familiar que tienen varias EPS aportan 1.1 billones con una cartera vencida del 62%. Aquí se dice que el asunto es que no ha pegado la contabilidad. Lo dice reiteradamente el señor ministro. Yo lo que tengo que responderle a él es que, infortunadamente, lo que aquí no ha pegado es la autoridad, porque son muchos años. A nadie puede tomar por sorpresa este asunto. Lo hemos visto venir, le hemos puesto, para que no haya injusticias, nombres propios y números exactos. Y sin embargo, todas las medidas que se han tomado han sido refractarias, la problemática ha sido refractaria a todas las medidas. Y yo les debo decir, yo creo que no hay nadie más experto en este país en el tema de trámite y gestión de cartera que un gerente hospitalario. Y eso no es un motivo de orgullo, los gerentes hospitalarios no deben estar dedicados al tema de la cartera, deben estar dedicados a la seguridad, a la calidad, a la mejor atención, a los modelos asistenciales, a los algoritmos para atender a la gente, y estamos dedicados a la cartera. Yo les puedo recordar todo lo que se ha hecho. Se han mejorado los sistemas gerenciales, se han incorporado sistemas de información nuevos, se ha propiciado la compra y la adquisición de software para trazabilidad de facturas y relacionamiento electrónico entre los actores. Se ha dedicado batallones enteros de personal en las áreas administrativas para poder manejar la facturación.
hemos acudido a los créditos con los bancos, hemos buscado soluciones y acercamientos directos, hemos propiciado auditorías concurrentes, hemos buscado mecanismos de factoring, de cesión de cartera, compra de cartera con los bancos directamente, hemos acudido a la justicia, se ha estudiado, se ha publicado, se ha denunciado, se le ha contado a las entidades de inspección, vigilancia y control este problema, para que ahora nos digan, no, es que es un problema netamente contable. Yo no puedo aceptar eso como representante del sector hospitalario público y privado de este país. Aquí lo que se ha hecho es mucha gestión y además hemos acudido a la hospitalidad y al relacionamiento con ustedes, señores parlamentarios, para tratar de encontrar entonces, si el asunto en la realidad no funciona, encontrar unos cambios normativos que nos permitan tener unas mejores condiciones y ustedes no han sido inferiores a esa obligación y aquí han propiciado espacios que se han convertido en leyes como la 1122, la 1438 y la recientemente expedida 1608. Y en la 1122 ustedes hablaron de los intereses de mora, de los procesos de glosa, de los tiempos de pago y hablaron de los anticipos. Y en la 1438 reiteraron que había unos fondos de salvamento, que tenía que ponérsele punto final a la glosa, que había unas sanciones a los morosos. Se habló del porcentaje de administración y el porcentaje de prestación de servicio. Se empezó a hablar de los giros directos, que después a través del decreto ley, a través del cual se creó el Ministerio de Salud otra vez, se creó la subcuenta de garantía, como una quinta subcuenta, una cuenta adicional en el FOSIGA, que se iba a encargar de convertirse en el fondo rotatorio para manejar el tema de la cartera. Todo eso se ha ensayado y ustedes han dado las órdenes. Y al final, ¿qué resultados tenemos hoy? En realidad, nosotros lo que vemos es que aquí hay una deliberada voluntad de no pago por parte de unos actores que reciben la plata por anticipado y hacen apalancamiento financiero con él. Yo creo que tenemos que hablar las cosas claramente y esto lo hemos aquí, pues me lo permiten ustedes que siempre han sido demócratas y nos han dejado hablar, pero aquí no podemos llenar esto de eufemismos. Aquí hay claridad de qué es lo que está pasando y las cifras así lo demuestran y las tendencias. La última ley es la ley 1608. Alguien preguntaba, creo que era la doctora Ángela, ¿qué pasó con la ley 1608? Hace un año, ¿se acuerdan ustedes cómo se vendió la ley 1608? Yo lo digo jocosamente y es que yo creo que el sector hospitalario, si muere, va para el cielo, porque a nosotros nos han salvado muchas veces. Y la ley 1608 fue el último salvamento hospitalario. La ley 1608 tiene muchos mecanismos, valga la pena decirlo. Es conocida como ley de cuentas maestras, pero no solamente tiene cuentas maestras, tiene muchas cosas. Pero mire, el balance que nosotros debemos hacer hoy, ¿cuál es? De cuentas maestras, que había una cifra billonaria, que estaba alrededor de 1.5, 1.7 billones, era el estimativo de desembolsos o el potencial financiero que tenía. ¿Qué ha pasado con eso? La mayoría de las instituciones o de las entidades territoriales que tenían que opinar sobre cómo iba a ser la orientación de ese gasto han demostrado que tienen más intenciones de gastar en infraestructura y solamente, y estas son cifras del propio Ministerio de Salud, solamente un 25% se va a dedicar al pago de las deudas, pero estamos hablando de se va a dedicar. Yo creo que los giros efectivos derivados de las cuentas maestras no superan los 200.000 millones de pesos. Esperamos que las cifras que nos den ahora pues sean mayores. El giro directo del régimen subsidiado, a pesar de que no era una invención de esa ley, se desarrollaban algunos apartes allí, el giro directo del régimen subsidiado está alrededor del 62%. Yo les pregunto, ¿por qué no hemos llegado al 100%? O por lo menos al 92%, pues si es que hay que reservar el 8% del porcentaje administrativo. No se está llegando, ni siquiera se está llegando al 80% que por esa misma ley se dice que se debe conseguir en el tema de las entidades en intervención, vigilancia especial o en liquidación. No se ha llegado, entonces ahí hay un potencial, hay una brecha que se tiene que llenar. Lo mismo en el giro directo del régimen contributivo, le estamos implorando al gobierno nacional y esperamos que nos pueda dar esa buena noticia de que ese mecanismo se va a estrenar en el régimen contributivo. Hasta el momento no hay un desembolso de un centavo por giro directo en el régimen contributivo. Las líneas de crédito ya existían desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años hay una línea de crédito de IPS para las IPS con Findeter, bastante difícil de manejar porque maneja unos intereses muy parecidos a los de la banca convencional, es decir, los redescuentos no se quedan en favorecer unas mejores tasas, sino que se quedan en el intermediario del primer piso financiero. En fin, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, y la cesión de cartera. Recientemente ustedes expidieron como gobierno la resolución 3239, pero hemos criticado que las resoluciones no salen nítidas
como se expresaba la voluntad en las leyes. Entonces esta es una resolución que, a pesar de tener muy poca plata, creo que son 132.000 millones de pesos, le ponen una serie de condiciones que lo vuelven muy difícil. Es decir, las condiciones para entrar es prioritariamente para lo público, a pesar de que existía el FONSAED, que es netamente público, y además por un nivel de camas superior a 50. Debería haber sido al revés, algunas que no tienen camas o algunas que tienen muy pocas camas, podrían haber, esos 132.000 millones habrían podido tener un mejor impacto. Yo quiero, para concluir esta intervención, decirles que, ¿qué hacer? Porque no solamente es criticar, ¿qué hacer? Creo que hay que dividir este problema en 3 tiempos, de hoy hacia atrás, de hoy hacia hasta el momento en que haya un nuevo sistema y el nuevo sistema. De hoy hacia atrás, ¿qué debería uno hacer? Ustedes tienen que dividir la cartera entre lo que es recuperable y lo que es irrecuperable. Y lo que es recuperable, con eso nos referimos a las entidades que hoy están funcionando, a esas entidades, mecanismos como estos fondos rotatorios o fondos de salvamento deberían inmediatamente convertirse en la oportunidad para darle un estartazo financiero a este sistema, apropiar los fondos suficientes para que esto dé dinámica financiera al sistema y hacer que sea de manera obligatoria, que las entidades que están debiendo tengan que acudir a ese mecanismo de cesión de cartera y le puedan dar liquidez entonces en el corto plazo al sector hospitalario, tanto público como privado. Yo les proponía en alguna sesión anterior que para mejorar ese mecanismo y para poder recobrarle al que es el titular de la deuda, que ustedes no van a cambiar la titularidad de la deuda, el que debe, sigue debiendo, el mecanismo para cobrar se haga a través de la DIAN. A ver si entonces a la DIAN son capaces de hacerle todas las bromas y todas las dilaciones y todas las triquiñuelas que le hacen al sector hospitalario día a día. Yo creo que con eso se podría complementar ese tema en lo que es la cartera recuperable. Y por supuesto hay que acudir a la justicia. Si hay que llegar hasta la expropiación, si hay que llegar hasta el embargo, pues lo tienen que hacer, pero háganlo ahora que todavía están funcionando. Cuando ya se vayan, se van a convertir en la segunda categoría, que son los irrecuperables. Y en los irrecuperables, ¿a qué nos referimos nosotros? A entidades que ya han entrado en liquidación. Ahí yo sí creo que el gobierno tiene que hacer un acto de contrición. Esto pasó frente a las barbas del propio gobierno y especialmente muchas entidades que son del propio gobierno. A ver, ¿no nos suena la nueva EPS con la mitad de la titularidad pública y no nos suena Caprecon como 100% pública? ¿Será que esas son entidades de otro sistema, de otro gobierno? Son de este gobierno. Allí nosotros sí aspiramos a que el gobierno nacional ayude a que haya una liquidación con respaldo del gobierno. Yo creo que eso hay que tener responsabilidad. Aquí fallaron los mecanismos de vigilancia y control, aquí no se aplicaron las normas de manera correcta en el momento que era y hemos llegado a este descalabro financiero donde al final del día el que está resultando afectado es por supuesto el usuario y las entidades hospitalarias tanto públicas como privadas. Ahí nosotros exigimos que haya una corresponsabilidad por parte del gobierno. No estamos de acuerdo con el todos ponen, pero ¿por qué es que todos ponen pero siempre los mismos ponen? O sea, siempre somos entonces, el sector hospitalario es el que termina poniendo y los usuarios. Yo creo que ahí hay que tener una decisión firme por parte del gobierno para que se hagan liquidaciones con respaldo del gobierno. El segundo tiempo, ¿cuál es? El tiempo de hoy, hasta que haya una nueva ley o un nuevo sistema de salud. Y ahí nosotros creemos, señor ministro y señor ministro de Hacienda, nosotros creemos que el único mecanismo para que este asunto no empeore es hacer un bypass en el régimen contributivo y ampliar el giro directo a la totalidad, tanto de subsidiado como de contributivo. Lo que ustedes no pasen hoy, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago ese comentario? Porque es como si usted estuviera anunciando, va a haber un cambio de gobierno, un cambio de sistema de salud, entonces inmediatamente se aduce que hay una gran incertidumbre y por lo tanto se convierte en una nueva causal para no pagar. ¿Por qué? Porque muchas de esas entidades que están viendo que se avisora un nuevo horizonte, entonces se están saliendo y están tratando de quedar mejor, ya voy a terminar, están tratando de quedar mejor en la foto, en el momento de salida. No se les puede seguir concediendo la liquidez a unas entidades que ya tienen asfixiado todo el sistema. Por lo tanto, nosotros creemos que se debe hacer ese giro directo para hacer ese bypass, que no entre por ese circuito que ya vemos que no está funcionando bien y por lo menos, señor ministro de Hacienda, garantizar que en el corto, en el inmediato plazo, el hueco financiero no se amplíe.
lo que ustedes no pasen, y señor ministro de Salud, lo que ustedes no pasen al esquema de giro directo, se va a convertir, esa cuantía va a ser la misma que usted va a tener que apropiar después para hacer los salvamentos hospitalarios, porque son platas que adeudan entidades irrecuperables. Entonces, yo creo que eso es lógico. Y el tercer momento es ¿cuál? Pues el futuro inmediato, que es la reforma. Yo creo que este discurso les confirma a ustedes más, y estos números les confirma a ustedes una vez más, que definitivamente este esquema de darle y conceder la liquidez del sistema a otro tipo de entidades para que hagan unas funciones, yo creo que eso ya está demostrado que no funcionó. Aquí lo que se tiene que hacer es un cambio en la tenencia, en el uso del recurso y en el momento en el cual se concede el recurso. Aquí estos 20 años ensayamos dándolo ex ante. Aquí se tiene que hacer es un cambio a un esquema de administración donde al que hizo la administración se le paga ex post, después de que usted vio que sí se hicieron las cosas, que se aprobaron, que se auditaron, que se hicieron las cosas como tocaba. Hoy se ha hecho un acto de fe, son 20 años y miren el descalabro financiero al que hemos llegado. Entonces yo creo que el tema de reforma está más que justificado, que por supuesto como va la reforma tiene artículos que hay que modificarle, que hay que cambiarle muchas cosas, pero se tiene que aprovechar ese momento, porque lo que nosotros vemos hoy indudablemente nos va a llevar a una parálisis hospitalaria. Con el ministro hemos podido hablar muchas veces y él sabe que las cifras que estamos presentando tienen consistencia y que la situación es desesperada. Termino con lo siguiente: es increíble que aquí se presenten unas cifras de cartera con unas diferencias abismales, porque es que estamos hablando desde tonelada más, tonelada menos. Estamos hablando de cifras de entre 6 y 10 billones de pesos de diferencia. Pero cuando uno encuentra las respuestas de ustedes, a los funcionarios, al superintendente, al ministro, es una respuesta del ministerio a este mismo debate que fue citado en la Comisión Séptima de Senado. Cuando uno mira los cuadros de los reportes de la deuda, usted observa cómo las IPS reportan corte a corte, es decir, a 60, a 180, de 180 a 360 y de 360 días y más. Y aquí están llenas todas las columnas y suman los 10 billones de pesos. Pero cuando usted mira el reporte que hacen las EPS, ¡oh, qué sorpresa! Se encuentra que las columnas de 180, 360 y las de más de 360 días están en cero. Por lo tanto, la cifra solamente suma 4. Ahí hay un desfase de 6 billones. ¿Cómo pueden ustedes aceptar una cosa de esas? Nos proponen a nosotros una aclaratón. Cuando ustedes, una cosa de estas que es gigantesca, les pasa por los ojos y no toman una decisión. Esto significa ni más ni menos que las EPS están demostrando que ellos no tienen ni un peso de cartera por encima de los 180 días, que todos sabemos que, entonces, ¿desapareció la columna o qué fue lo que sucedió aquí? Son 6 billones de pesos de diferencia. Por supuesto, aquí tiene que haber una motivación para esto. Yo creo que nosotros necesitamos que nos ayuden ustedes, señores parlamentarios, por supuesto en el trámite de la reforma, y al gobierno. Yo sé que tiene herramientas en la mano para que esto pueda cambiar en el corto plazo, pero todas se tienen que implementar ya. Y miren las cifras, estamos hablando de billones. A nosotros nos ayuda muy poco o de manera marginal a la solución del proyecto que nos salgan con un fondo de 130.000, de 190.000, de 300.000 millones, cuando aquí estamos hablando de 14.5 billones de pesos. Esta es la supervivencia del sector hospitalario la que está en juego, y el sector hospitalario es el que tiene al frente y en sus hombros toda la carga asistencial de este país. Lo que hace que no se desmorone todo el sistema de salud y no haya una implosión completa del sistema hoy es que nosotros estamos abiertos. Pero como van las cosas en el inmediato plazo, nosotros vamos a una parálisis hospitalaria. No paro, a una parálisis hospitalaria. ¿Por qué? Por sustracción de materia, por imposibilidad para reponer los insumos, medicamentos, dispositivos y para pagarle al personal que trabaja abnegadamente en el sector hospitalario. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. De ASEMI tiene la palabra el doctor